Resolvemos a continuación los ejercicios que acabamos de realizar anteriormente, que es del tema de los hidróxidos, que es en fórmula de ecuación o reacción. Entonces, continuamos con el ejercicio número 3 que dice dihidróxido de cobre. Este corresponde a la nomenclatura de IUPAC. ¿Por qué? Porque está utilizando el prefijo numeral que sería di. Y aquí hay mono porque está sobreentendido. Y en este caso, en la fórmula de ecuación o reacción para formar, para tener un compuesto que se llama un hidróxido, que en este caso el nombre ya lo tenemos acá, de hidróxido de cobre, necesitamos un óxido metálico más agua. Y la combinación de estos dos, pues vamos a obtener un hidróxido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a formar aquí un óxido metálico con el elemento que en este caso el metal de este ejercicio me dice que es cobre. Y cobre en este caso va a ser Cu. Y en este caso cobre, pues en este caso va a trabajar con la valencia 2. ¿Dónde me avisa? Me avisa en esta parte de acá. Ahora, si queremos, podemos hacerlo primero en esta parte para que se den cuenta de que sí está trabajando con la valencia 2. Cobre Cu. El hidróxido oxidrilo también trabaja con -1. Y en este caso el cobre tiene su valencia de +1 y +2. Y está trabajando en este caso con su valencia +2. Y ese 2 como intercambio va a ir al del oxidrilo. Y el del oxidrilo, ese 1, va a ir al de cobre. Y de ahí sale este ejercicio que ya tenemos acá, dihidróxido de cobre. Es porque comenzamos acá para nombrarle la nomenclatura de IUPAC, dihidróxido de monocobre, o si no podría ser dihidróxido de cobre, como tenemos acá en el ejercicio, la pregunta. Entonces es por eso que acá en el óxido metálico tenemos que trabajar el elemento cobre con su valencia +2. Y como es un óxido metálico, pues va a formar, como dice óxido, va a formar con un oxígeno. Y este va a trabajar con su valencia -2 siempre. Y vamos a realizar un intercambio, pero antes de hacer un intercambio debemos verificar si las valencias son pares de ambos. Y en este caso cobre está trabajando con +2 y oxígeno con -2. Y en este caso son pares. De la misma forma debemos simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Ahora recién debemos llevar la valencia que tenemos como final. Oxígeno al final de lo que se ha simplificado quedó con 1. Ese 1 vamos a llevar al de cobre. Y el de cobre se simplificó y quedó con 1. Y ese 1 vamos a llevar al de oxígeno. Ahora aquí colocamos el compuesto agua, que es H2O. Creo que ya no es necesario hacer un intercambio. Acabamos de explicar de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. Ese 2 viene acá en el hidrógeno y en el oxígeno este 1 está acá, pero se toma como sobreentendido y es por eso que nosotros siempre decimos H2O, ¿ya? Entonces, si queremos podemos colocar este 1 acá porque sabemos que más adelante para igualarlo vamos a tener que saber cuánto es en el oxígeno. Y ahora aquí acabamos ya de resolver más antes, que sería para formar un hidróxido pues se necesita primero este metal de acá y este agua más con este oxígeno pues nos da un hidróxido que sería el OH y va a trabajar este con -2. Y nuevamente se debe hacer un intercambio, este 1 al de cobre y el de cobre su valencia al del hidróxido. Y de esa forma tenemos acá como primer miembro y tenemos como segundo miembro. Y aquí debemos igualar primer miembro y segundo miembro. En el primer miembro vemos de que tenemos cobre y hay que fijarse los números atómicos. Nuevamente, ¿cuáles son los números atómicos? Se encuentran en la parte de abajo, esos números pequeñitos. Aquí lo estoy marcando de cada uno. Entonces, debemos fijarnos muy bien eso. Aquí tenemos cobre, quedó con 1 y aquí también en el segundo miembro quedó con 1. Ahora, aquí tenemos oxígeno, quedó con 1. Aquí en el mismo miembro, oxígeno se repite,
1 más este 1 pues va a quedar 2 y aquí quedó con 2 igual. El hidrógeno igual con 2 y aquí también 2. O sea, en otras palabras ya estamos calculando y estamos viendo de que todo está igualado. Entonces escribimos acá en el balanceo para verificar de que todo está igualado de por sí, según el ejercicio que ya tenemos ya planteado. Entonces en el primer miembro tenemos un cobre. ¿De dónde sale? De acá. Y tenemos oxígeno, aquí tenemos 1, pero en ese mismo miembro se repite 1, 1 más 1, entonces va a quedar 2 oxígenos. Y tenemos aquí 2 hidrógenos, y aquí tenemos en el segundo miembro tenemos un cobre que ese 1 corresponde al de cobre, un cobre. Y tenemos en el oxígeno, aquí tenemos como sobreentendido 1. Cuando es fuera del paréntesis, ese número, que en este caso se encuentra 2, multiplica con este 1 que está sobreentendido. 2 por 1, 2 oxígenos. Y para el hidrógeno también aquí tiene 1 sobreentendido. 2 por 1, 2 hidrógenos. Y en este caso vemos que todo está igualado. En el ejercicio número 4 vemos de que el ejercicio es un hidróxido crómico. Y en este caso vamos a formar un óxido metálico, y el óxido metálico del hidróxido crómico sería cromo, Cr. Al decir crómico es porque está trabajando con la valencia mayor. Cromo tiene su valencia en metales, más 2 y más 3, entonces trabajando con la valencia 3. Y el oxígeno en este caso va a ser menos 2, y en este caso antes de llevar el intercambio, en este tipo de ejercicios en fórmula de ecuación o de acción siempre debemos verificar si son pares o impares. Si son pares simplificamos. En este caso veo aquí que es par y el otro es impar, entonces no hay ningún problema, no se pueden simplificar. Para que se simplifiquen de ambos, las valencias tienen que ser pares. Entonces el del oxígeno 2 irá al de cromo y el de cromo irá al de oxígeno. Y aquí tenemos agua, que en este caso es directamente H2O. Y ya sabemos por qué, porque oxígeno pues trabaja con una valencia negativa de menos 2 y el hidrógeno va a trabajar con más 1 y ese 1 pues el que viene acá, ¿no? Y de ahí llamamos H2O. Claro que en el oxígeno lo tomamos como sobreentendido ese 1. Y acá vamos a colocar el metal, que en este caso sería cromo, y de la misma forma crómico es ¿por qué? Porque está trabajando con más 3. Y en este caso agua más este oxígeno forman lo que sería el OH y trabaja con menos 1. Y como intercambio ese 1 tenemos acá en el de cromo y el de cromo llevamos al de hidróxido. Entonces aquí vamos a igualar en el primer miembro y tanto en el segundo miembro. En el primer miembro tenemos 2 cromos. Nuevamente debemos verificar. Son estos de acá que debemos fijarnos para verificar y balancear de que todo esté igual. Entonces aquí tenemos 2 cromos y en el otro miembro tenemos 1 simplemente y ya está desigualado. Ahí podemos decir que no podemos escribir todavía aún para verificar de que todo está igualado. Aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 1, pero como es del primer miembro, entonces 3 más 1, 4. Y aquí tenemos 3 por 1, 3. Entonces 4, 3 está desigualado. Ya de por sí vemos que está todo desigualado y en este caso, en este tipo de ejercicios, la clave es que lo primero debo comenzar por el oxígeno. Entonces, aquí tengo 3 y aquí tengo 1, pues 4 par y aquí tengo 3 impar. Entonces, debo hacer de que la respuesta que nos va a dar de estos que sea par. Entonces, vamos a utilizar aquí un coeficiente 3. Ese 3 va a multiplicar. ¿Para qué? Para que sea 3 oxígenos. Aquí 3 por 1, 3. Y en total 3 de acá y de aquí 3. 3 más 3 me va a dar 6 oxígenos. 6 oxígenos. Entonces, si aquí tendría 6 oxígenos, entonces, si aquí simplemente tengo 3, entonces 3 multiplicado por cuánto me va a dar un 6. Entonces va a ser por 2.
3 por 2 me va a dar un 6. Entonces ahí voy a colocar 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces, como les decía más antes, la clave en este tipo de ejercicios cuando está desigualado es comenzar por el oxígeno. Entonces tengo acá 3 por 2, 6 oxígenos. Ahora comenzamos con cromo. 2 por 1, 2 cromos. Ahora con el hidrógeno tenemos acá 3 por 1, 3, pero si multiplica por este 2 va a ser 6. Debemos recordar, este 2 es para cromo, es para oxígeno y es para hidrógeno. Y es por eso que sacamos acá 2 por 1, 2 cromos. Para el oxígeno, aquí tiene sobreentendido 1. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6 oxígenos. Y para el hidrógeno tiene igual acá sobreentendido, que no es notorio, pero ese 3 multiplica por este 1, 3 por 1, 3. Y multiplicado por este número 2 como coeficiente, 3 por 2, 6. Ahora acá en el primer miembro tenemos directamente 2 cromos y no se repite más, es más que 1, entonces 2 cromos. Y tenemos acá el oxígeno, ya acabamos de realizar, aquí había 3, aquí 3 por 1, 3, como se repiten en ambos, 3 más 3, 6 oxígenos. Y en el hidrógeno ya de por sí tenemos que hidrógeno tiene 2 y aquí adelante tiene 3, 3 por 2, 6 hidrógenos. Y como vemos, todo está balanceado, está igualado porque hemos colocado los coeficientes 3 y 2.